Llenos del Espíritu Santo, autor A.W. Tozer. En las páginas de este innovador libro, A.W. Tozer revela: antes de abordar esta pregunta sobre cómo ser lleno del Espíritu Santo, hay algunas cuestiones que deben ser resueltas. Como creyentes tenemos que deshacernos de ellas y allí es donde surgen las dificultades. Temía que a mis oyentes se les hubiera ocurrido la idea de que les traía una doctrina de cómo ser lleno con el Espíritu Santo en 5 fáciles lecciones. Si piensas algo parecido a esto, lo único que puedo hacer es pararme frente a ti y decirte que lo siento mucho porque no es cierto. No podría darte un curso semejante. Lo que sí puedo decirte es que hay algunas cosas que necesitas definir. Espíritu Santo, todos utilizamos la palabra espíritu con mucha frecuencia. Quiero decirles lo que quiero significar y lo que no, cuando la uso. En primer lugar, vamos a omitir todos los usos secundarios de la palabra espíritu. No la uso como sinónimo de valor como cuando decimos, ese es el espíritu. Tampoco me refiero al temperamento o carácter. No voy a describir algo tan impreciso como eso. El espíritu es una sustancia específica y fácilmente identificable. No se le puede definir, pero sí se puede describir. El espíritu es tan real como la materia, pero existe de modo diferente a la materia. Hasta cierto punto, todos somos materialistas. Nacemos de padres materiales en un mundo material, nos envuelven en ropas materiales, nos alimentan con leche material y nos acuestan en una cama hecha de materia. Dormimos, caminamos, vivimos, hablamos y crecemos en un mundo de materia. La materia nos invade de tal manera que inunda nuestros pensamientos y por eso no podemos hablar del espíritu sin usar términos materiales. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y desde entonces el hombre es polvo y no nos lo podemos quitar de encima. La materia es una forma de ser, el espíritu es otra forma de ser tan auténtica como la materia. Las cosas materiales tienen ciertas características. Por ejemplo, tienen un peso. Todo lo que es material pesa algo, cede ante la fuerza de gravedad. Además, la materia en n dimensiones, se puede medir cualquier cosa si está hecha de materia. Tiene forma. Tiene un diseño, sin importar si se trata de una molécula, un átomo o una estrella en la bóveda celeste. Además, la materia se encuentra en medio de un espacio. Así que el peso, las dimensiones, la forma y la extensión son características que se refieren a la materia. Esa es una manera de ser, esa es una manera de existir. Uno de los poderes del espíritu, de cualquier espíritu, por ahora no estoy hablando del Espíritu Santo, sino de cualquier espíritu, es la capacidad de penetrar la materia. No así la materia, que cuando se topa con otra materia se detiene, no puede penetrar otro cuerpo. El espíritu sí puede penetrarlo todo. Por ejemplo, el cuerpo está hecho de materia y, sin embargo, el espíritu penetra el cuerpo por completo. El espíritu puede penetrar el espíritu. También puede penetrar en la personalidad. Ojalá que el pueblo de Dios entendiera que el espíritu puede penetrar la personalidad, que su personalidad no es una sustancia impenetrable, sino que puede penetrarse. Asimismo, se puede penetrar la mente por medio de un pensamiento, el aire puede penetrarse por la luz, igualmente el espíritu puede penetrar las cosas materiales, las de la mente y aun las espirituales. Ahora preguntémonos, ¿qué es el Espíritu Santo? No es quién, sino qué. La respuesta es que el Espíritu Santo es un ser que mora en otro modo de existencia, no tiene peso, ni medida, ni tamaño, color o extensión en el espacio, sin embargo, es tan real como cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no es entusiasmo. He visto el entusiasmo avivado por la emoción,
pero el Espíritu Santo no se encontraba ahí para nada, pero también he visto al Espíritu Santo aun cuando no ha estado presente nada de lo que llamamos entusiasmo. El Espíritu Santo no es otro nombre para decir genio. Hablamos del espíritu de Beethoven y decimos, ese artista o el otro tocó con un gran espíritu. El Espíritu Santo no es ninguna de estas cosas. Entonces, ¿qué es? Es una persona. Por favor, escríbalo con letras mayúsculas, el Espíritu Santo no es solamente otro ser con otro modo de existencia, sino que es una persona con todas las cualidades y poderes de una personalidad. No es materia, es sustancia. Por lo general se piensa que el Espíritu Santo es el soplo benefactor que sopla por toda la iglesia. Si piensa que el Espíritu Santo es literalmente un viento o un suspiro, entonces no lo concibe como una persona o individuo. Pero el Espíritu Santo tiene voluntad e inteligencia, sentimientos y conocimiento, simpatía y capacidad de amar, de ver, de pensar y escuchar, así como de hablar y anhelar como cualquier persona. Tal vez usted podría decir, creo en todo eso. Usted no nos está enseñando nada nuevo. ¿O sí? No espero decirle algo que sea demasiado nuevo, mi esperanza es poner la mesa para usted, acomodando los platos un poco mejor y en forma más atractiva para que se sienta animado a participar. Muchos hemos crecido aceptando la teología de que el Espíritu Santo es una persona, aun como un ser divino, pero por alguna razón eso no nos ha servido de nada. Seguimos tan vacíos como siempre, sin tener gozo como siempre, muy lejos de experimentar paz y siendo tan débiles como toda la vida. Lo que quiero hacer es decirle las mismas cosas antiguas, pero al mismo tiempo animar su corazón para apropiárselas ahora para que empiece a vivir con un nuevo significado viviente, palpitante y vibrante de ellas, de tal forma que de aquí en adelante su vida sea completamente diferente. El Espíritu Santo es una persona. Eso es lo que es. Ahora respondamos, ¿quién es? Lo que dice el credo de Nicea, la Iglesia histórica ha dicho que Él es Dios. Permítame citar el credo de Nicea que dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Eso es lo que la Iglesia confesaba y creía acerca del Espíritu Santo hace 1.600 años. Seamos un poco osados por un momento. Tratemos de pensar que el Espíritu Santo no fuera en realidad Dios. Muy bien. Digamos que alguien más toma ese lugar. Supongamos que en lugar de decir, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, sustituyamos el Espíritu Santo por Abraham, el Padre de los fieles, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso es algo monstruoso y usted puede sentir en su corazón un sentimiento de rechazo a esta idea. No podría aceptarlo. No podría admitir que un simple hombre fuera parte del íntimo círculo de la Trinidad. El Padre y el Hijo deben recibir la adoración y la gloria y si el Espíritu Santo se incluye es porque debe ser igual al Padre y al Hijo. Ahora examinemos el credo de Atanasio. Este tiene 1.300 años de antigüedad. Note lo que dice acerca del Espíritu Santo, así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Una vez más hagamos algo terrible. Introduzcamos a este concepto el nombre de un mortal. Digamos, David. Entonces leeríamos, así como es el Padre, así el Hijo, así el salmista David. Esta declaración es como aventarle agua fría en la cara. No podemos hacer eso. Tampoco podemos insertar al arcángel Miguel y decir, así como es el Padre y, así el Hijo, así el arcángel Miguel. Esa sería una equivocación monstruosa y lo sabemos.
He dicho lo que dicen los credos de la Iglesia. Si la Biblia dijera lo contrario, yo descartaría los credos. Nadie puede venir del pasado con una larga barba y con el polvo de siglos sobre sí y hacerme creer una doctrina a menos que me pueda dar un capítulo y versículo de las Escrituras. He citado los credos, porque son válidos en la medida en que resumen las enseñanzas de la Biblia sobre un tema en particular. Si hubiera alguna diferencia con las enseñanzas de la palabra de Dios, no hablaría de los credos, enseñaría solamente del libro, porque este libro es la fuente de toda información auténtica y verídica. Sin embargo, debemos reconocer que nuestros padres de la Iglesia hicieron un excelente trabajo al estudiar la Biblia, entender sus enseñanzas y luego formular los credos para nuestro beneficio. Ahora observemos lo que los compositores e himnólogos creían sobre él. Recuerde lo que cantó un cuarteto: Espíritu Santo, con luz divina, brilla sobre nuestros corazones. Hagamos esa petición a Gabriel, o al Santo Bernardino, o a D.L. Moody. Hagamos esa oración a cualquier hombre o criatura que haya servido a Dios. No podemos hacer ese tipo de oración a un ser creado. Cantar esas palabras en el himno significa que a quien le estamos pidiendo es solo a Dios. Espíritu Santo, con poder divino, limpia la culpa de mi corazón. ¿Quién puede llegar a las profundidades intrincadas del alma humana o a los confines profundos del espíritu humano y limpiarlo? Nadie, si no es el mismo Dios que lo creó. El himnólogo que escribió "Limpia mi corazón culpable" quiso decir que el Espíritu Santo a quien oraba era Dios mismo. Espíritu Santo, toda divinidad, mora dentro de mi corazón, derriba todo trono de ídolos, reina supremo y reina sobre todo. La Iglesia ha cantado ese himno por más de 100 años. Reina supremo y reina sobre todo. ¿Podría declarar eso mismo a alguien más que usted conozca? El compositor que escribió ese himno creía que el Espíritu Santo es Dios, de otra manera no podía haber escrito Reina supremo y reina sobre todo. Se trata de una invitación que ningún hombre puede hacerle a otro, excepto al único y divino Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Ahora examinemos las Escrituras. Observe que estoy tratando de establecer la verdad de que Él es una persona divina y que en realidad es n grados QE dólar. En el Salmo 139 el salmista le atribuye la senda al Espíritu Santo. Dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu? Aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Presencia. 139, 7, y luego, a través de todo el salmo usa hermosas palabras tan bellas como la salida del sol y tan melodiosas como el viento que mueve los sauces, para desarrollar la idea de que el Espíritu se encuentra en todas partes y que tiene los atributos de la deidad. Debe ser Dios,
puesto que ninguna otra criatura podría tener los mismos atributos de la deidad. En el libro de Hebreos se le atribuye al Espíritu Santo algo que jamás se le atribuyó a ningún arcángel, serafín, querubín, ángel, apóstol, mártir, profeta, patriarca o cualquier otro ser creado por la mano de Dios. Dice, mediante el Espíritu Eterno, Hebreos 9:1. Todo teólogo sabe que la eternidad no es un atribuí de alguna criatura que la deidad hubiese hecho, ángeles no son eternos, es decir, tienen un principio y todas las cosas creadas también. Cuando se usa palabra, eterno, respecto a un ser, de inmediato se establece el hecho de que no tuvo principio, no se trata de un ser creado, sino de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo se refiere a sí mismo como el Espíritu Eterno, se está haciendo igual a Dios. Por otro lado, en la fórmula bautismal de Mateo 28:19 Jesús dice así, bautizándolos en el nombre de Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora imagine colocar el nombre de un hombre en el versículo para que dijera, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del apóstol Pablo, no podríamos concebirlo. Es un pensamiento impensable. Ningún hombre puede considerarse parte de ese íntimo orculo de la deidad. Al bautizar en el nombre del Padre y del Hijo es porque el Hijo es igual al Padre en su deidad y bautizamos en el nombre del Espíritu Santo porque también es igual que el Padre y que el Hijo. Usted podría aducir, usted es trinitario y eso es lo que ya somos. Sí, lo sé, pero una vez más le digo que lo que estoy haciendo es tratar de dar a esta enseñanza la debida importancia. ¿Cuántas verdades benditas han quedado enterradas bajo la familiaridad? La gente las cree nada más, pero estas son más que una mera enseñanza. Una historia relata la vida de un hombre que junto con su esposa formaban una linda pareja muy inteligente que provenían de otra ciudad. Mencionaron la iglesia de la cual venían y al instante les dijeron, esa es una buena iglesia. Oh, sí, respondieron, pero allá no enseñan lo que venimos buscando aquí. Vinieron porque estaban enfermos y querían ser ungidos con la Biblia para su sanidad. Así que reunimos a 2 misioneros, 2 predicadores y un anciano, los ungimos y oramos por ellos. Si usted fuera a esa iglesia a la que solían asistir y le dijera al predicador, ¿cree que el Señor responde las oraciones y sana a los enfermos? Seguramente su respuesta sería, claro que sí. Lo cree, pero no lo enseña y lo que no cree de corazón como para enseñarlo no sirve para nada. Lo mismo sucede con la llenura del Espíritu Santo. El cristianismo evangélico lo cree, pero nadie lo experimenta. Está enterrado y olvidado. Mi oración es que Dios derrita el hielo que ha cubierto esta bendita verdad y que florezca a la vida para que la iglesia y los que escuchan saquen provecho de ello y no solamente digan, creo, mientras que la verdad sigue enterrada bajo el polvo de la inactividad y falta de atención. Resumamos. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es Dios, que existe de una manera distinta a la nuestra. Existe como espíritu y no como materia, puesto que no es materia, sino que es Dios. Es una persona. Toda la Iglesia de Cristo ha creído en ello a través de los siglos. Esta verdad ha sido incluida en los himnos desde que se comenzaron a escribir los primeros cánticos. Es una enseñanza que aparece en el Libro Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aquí he presentado tan solo unos cuantos versículos para probarlo. Podría pasar el resto de esta noche leyendo versículos que declaran lo mismo. ¿Qué sigue después de todo esto? Existe una deidad invisible, que está presente, una personalidad que sabe y siente, que es uno con el Padre y el Hijo, de tal manera que si de pronto fuera transferido al cielo no estaría más cerca de Dios de lo que está ahora, puesto que Dios está ya con nosotros.
El cambio de su ubicación geográfica no lo acercará más a Dios ni lo pondrá a Él más cerca de usted, porque la Trinidad indivisible está presente y el Espíritu Santo es todo lo que es el Hijo y lo que es el Padre y mora en su iglesia. ¿Cómo es Él? Exactamente igual a Jesús. Si ha leído el Nuevo Testamento y sabe cómo es Jesús, el Espíritu Santo es exactamente igual a Él. Porque Jesús es Dios y el Espíritu es Dios y el Padre es exactamente como su Hijo, y usted puede saber cómo es Jesús cuando conoce al Padre y puede saber cómo es el Espíritu al conocer a Jesús. Si el Señor Jesús entrara por este pasillo nadie saldría corriendo. Nadie gritaría ni tendría temor. Quizá comenzaríamos a llorar de puro gozo y deleite de que nos honrara con su presencia, pero nadie le tendría temor, ni la madre con un bebé de brazos tendría miedo de Jesús. Ni una pobre prostituta que hubiera sido arrastrada por el cabello tendría temor de Jesús, nadie. Nadie nunca tuvo temor de Jesús porque Él es el epítome del amor, la generosidad, genialidad, es cálido, tierno y es la dulzura. Y esas cualidades son exactamente las que describen al Espíritu Santo porque es el Espíritu del Padre y del Hijo. Amén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Me pregunto si alguna vez ha pensado en el origen de esta frase que Jesús usó en este versículo. ¿Por qué la llamaría la promesa del Padre? No dijo, mi promesa, sino que dijo, la promesa de mi Padre. Esto nos lleva a Joel 2, 28-29, y periodo de la promesa. Un periodo de la promesa va más o menos toe, Juan el Bautista hasta la resurrección del Señor Jesús. Las marcas de este periodo giruento de discípulos que fueron comisionados, recibieron instrucciones y ejercieron su comisión con L y autoridad que les confirió el Shour. Estos conocieron al Señor Jesús, la amaron, conocieron su vida, lo siguieron, lo vieron morir y luego vieron que se levantó de los muertos. Todo el tiempo nuestro Señor estuvo con ellos. Se mantuvo ocupado creando expectativas en ellos. Él les dice a sus discípulos que a pesar de todo lo que tenían y las bendiciones que Dios el Padre les había dado, debían seguir esperando la venida de un estilo de vida nuevo y superior. Creó en ellos la expectación de la infusión de un poder que vendría sobre ellos y que todavía no disfrutaban. El periodo de la preparación. Luego nuestro Señor resucitó de los muertos y tenemos lo que se llama el periodo de la preparación. Fue un periodo breve que se dio entre su resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos hicieron un alto en todas sus actividades como resultado del mandato específico del Señor que dijo, esperen, van a recibir la promesa, sus expectativas están por ser cumplidas, su esperanza se volverá realidad. Por lo tanto, no hagan nada hasta que llegue, y después de esto derramaré mi espíritu sobre todo carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra con autoridad, interpretó este pasaje y lo relacionó con su propósito para la Iglesia y con las promesas antiguas dadas por su Padre siglos atrás. En cumplimiento de todo ello, encontramos tres períodos diferentes en el Nuevo Testamento: 1. El período de la promesa; 2. El período de la preparación y 3. El período de la realización, todo ello relativo a la promesa del Padre y la intención del Hijo hacia su pueblo. Una libra periodo de la promesa. El periodo de la promesa va más o menos desde Juan el Bautista hasta la resurrección de nuestro Señor Jesús. Las marcas de este periodo son el surgimiento de discípulos que fueron comisionados y recibieron instrucciones y ejercieron su comisión con la autoridad que les confirió el Señor. Estos conocieron al Señor Jesús, lo amaron. Conocieron su vida, lo siguieron, lo vieron morir y luego vieron que se levantó de los muertos.
Todo el tiempo nuestro Señor estuvo con ellos. Se mantuvo ocupado creando expectativas en ellos. Les decía a sus discípulos que a pesar de todo lo que tenían y las bendiciones que Dios el Padre les había dado, debían seguir esperando la venida de un estilo de vida nuevo y superior. Creó en ellos la expectación de la infusión de un poder que vendría sobre ellos y que todavía no disfrutaban. El periodo de la preparación. Luego nuestro Señor resucitó de los muertos y tenemos lo que se llama el periodo de la preparación. Fue un periodo breve que se dio entre su resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos hicieron un alto en todas sus actividades como resultado del mandato específico del Señor que dijo: esperen, van a recibir la promesa. Sus expectativas están por ser cumplidas, su esperanza se volverá realidad. Por lo tanto, no hagan nada hasta que llegue. Debo decir que en ocasiones estamos yendo lejos o no vamos a ningún lado, nos movemos rapidez cuando no damos un solo paso, aprend más cuando creemos que hemos dejado de aprender. Esos discípulos se encontraban en una transición. Señor había resucitado, ellos lo habían visto y emoción y gozo proclamaban que Él había resucitado de los muertos. Ahora se había marchado. ¿Dónde estaba? Se reunieron en un solo espíritu como lo hubiéramos hecho nosotros dadas las mismas circunstancias. Eso fue más de lo que habían hecho durante el periodo de la promesa. Pero he aquí que se encontraban reunidos y unánimes. El periodo de la realización llegó sobre ellos cuando el Padre cumplió su promesa y envió a su marca registrada 1. Pedro usó una frase para describir lo que es las más ricas y mejores frases que conozco. Derramado esto que vosotros veis y 0,5 minutos asterisco 2:33. El derramamiento fue como una case. Agua. Las expectativas se cumplieron más esperado. No solamente se cumplieron en su unidad, sino mucho más abundantemente de creían. Dios siempre nos da más. Recibieron más de lo que esperaban. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué no tenían antes que ahora recibían? En primer lugar, ahora contaban con un nuevo tipo de evidencia de la realidad de su fe. Cristo habló de 4 líneas de evidencia de su mesianismo. Las Escrituras, y dijo: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Las Escrituras daban prueba de quién era Jesús. Esa es una línea de evidencia. El testimonio de Juan el Bautista que señaló a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús nos dio aún una línea más de esa evidencia al declarar: el Padre que me envió ha dado testimonio. Juan 5:37. Esa fue la tercera prueba de que Mesías, y esta era una prueba auténtica. 3. Y nos presentó la cuarta, él mismo, diciendo: mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan 5:36, 14-11. ¿Ha notado que había un vacío, uno que el Señor reconoció y que solucionó con la llegada del Espíritu Santo? Ese vacío radica en que las pruebas que dio eran externas. En cada caso las pruebas a las que se remitió el Señor para afirmar su mesianismo fueron externas al individuo. Ninguna de ellas estaba dentro del hombre. Por eso, debemos abrir el libro para cuando escucho que la Iglesia de Cristo ha ido pegados todo el mundo llevando la antorcha de la civiliza sanando y llevando esperanza y ayuda, a conclusión de que la Iglesia cristiana debe doler Dios porque actúa como Dios lo haría. Cuando escucho que la Iglesia ha fundado hospitales y asilos mentales, con toda certeza afirmo que seguramente debe ser de Dios porque esas son cosas que Dios haría por lo que Él es. Cuando escucho que ha emancipado a la mujer y la ha salvado de ser esclava y objeto de la lujuria de un hombre para colocarla en igualdad con el varón y ser la reina de su hogar, puedo afirmar sin duda alguna que eso proviene de Dios.
Usted puede recorrer las páginas de la historia y encontrar pruebas de la divinidad de la Iglesia por lo que ésta ha logrado. Se puede demostrar cómo trajo a la civilización hasta un lugar y cómo ha ayudado a la humanidad. Limpió muchos de los salones de vicio de ciudades y liberó a muchas personas del alcoholismo. Debemos decir que se trata de Dios mismo. Pero esa es solamente una prueba externa y depende de la lógica. La evidencia interna existe otra clase de evidencia. Se trata de la evidencia inmediata de la vida interior. Es la evidencia por medio de la cual sabemos que estamos vivos. Si yo quisiera probar que usted no está vivo, se reina y se iría a su casa tan vivo como lo está ahora y no se preocuparía en lo absoluto por ello, porque cuenta con la evidencia instantánea e indubitable de la vida interna. Jesucristo quería sacar la religión de lo externo y hacerla interna y colocarla en el mismo nivel de la vida misma, para que el hombre conociera a Dios tanto como se conoce a sí mismo, sabiendo que es el mismo y no alguien más. Él sabe que conoce a Dios de la misma forma que sabe que está vivo y no está muerto. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esto. El Espíritu Santo vino para trasladar de los libros de apologética al corazón humano la evidencia del cristianismo y eso es exactamente lo que hace. Alguien podría llevar el Evangelio de Jesucristo a los paganos de Borneo o de África y esa gente jamás entendería uno solo de sus argumentos lógicos, lo cual haría totalmente imposible que decidieran por medio de la lógica si el cristianismo proviene de Dios o no. Pero si predica a Cristo y ellos creen, son transformados, dan la espalda a su maldad, cambian del mal a la justicia y se alegran por ello, aprenden a leer y escribir y a estudiar su Biblia y se convierten en líderes y pilares de su propia iglesia, transformada y hecha de nuevo. ¿Cómo puede ser esto? Por el testimonio instantáneo del Espíritu Santo en sus corazones. Eso fue lo nuevo que trajo el Espíritu consigo. Dios sacó la religión del ámbito de lo externo y la llevó al ámbito interno. Nuestro problema es que seguimos tratando de confirmar la verdad del cristianismo apelando a evidencias externas. Decimos cosas como, mira este joven. Puede lanzar la pelota de béisbol más lejos que cualquier otro y es cristiano, por lo tanto, el cristianismo debe ser verdad. Él es un gran congresista que cree en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia debe ser cierta. Citamos a Daniel Webster o Roger Bacon. Escribimos libros para mostrar que algunos científicos han creído en el cristianismo. Por tanto, concluimos que el cristianismo debe ser cierto. Hemos errado en el blanco catastróficamente. Eso no es para nada el cristianismo del Nuevo Testamento, se trata de una apelación a la carne, lastimera, que lloriquea y babea. Ese jamás fue el testimonio del Nuevo Testamento, jamás fue la forma de actuar de Dios, jamás se puede satisfacer el intelecto de los hombres por medio de las evidencias externas, y Cristo lo hizo al señalar las evidencias externas cuando estuvo aquí en la tierra. El testimonio del Espíritu Santo, pero él dijo, les enviaré algo mejor. Tomaré la apologética cristiana del reino de la lógica y la pondré en el reino de la vida. Estoy probando mi deidad, pero esta evidencia no se presentará ante un general o primer ministro. La prueba descansa en la energía invisible pero poderosa que visita el alma humana cuando se predica el Evangelio, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu del Dios viviente trajo evidencia que no necesitaba de lógica, fue directo al alma como un rayo de luz brillante, como el golpe de una espada afilada sobre el corazón. Esas son las palabras que utiliza la Biblia cuando dice que penetra hasta partir el alma. Un traductor señala que la palabra partir significa que va más profundo que la espada que traspasó el costado de Jesús. Así es como actúa Dios. Cuando hay un testimonio inmediato, un impulso no meditado del Espíritu de Dios actúa sobre el espíritu del hombre. Hay un derramamiento,
un penetrar hasta las células del alma humana y la impresión sobre esa alma que deja el Espíritu Santo es la verdad. Eso es lo que los discípulos nunca tuvieron antes, y eso es exactamente lo que la Iglesia no tiene el día de hoy. Es lo que los predicadores fundamentalistas desearíamos tener y no tenemos, y es la razón por la que nos desviamos tanto, al punto de querer probar las cosas. Por cierto, esa es la razón por la cual no permitimos que nadie que trate de probar el cristianismo por medio de evidencias externas predique en este púlpito. De todos modos, es algo que no se puede hacer y yo no lo haría para acabar pronto. Tenemos algo mucho mejor. Después, el Espíritu también dio una cualidad brillante y emocional a la religión de los primeros discípulos y me lamento delante de mi Dios porque carecemos de ella en nuestros días. La cualidad emocional no se encuentra aquí. Hay algo enfermizo en todos nosotros. Tratamos de bombear con afán para lograr sacar una sola gota de deleite de nuestro pozo viejo y oxidado, y escribimos incontables números de coros pegajosos y seguimos bombeando y tratando hasta que se puede escuchar el rechinar del pozo a kilómetros de distancia. Pero no funciona. Además, los discípulos recibieron una autoridad espiritual directa. Quiero decir que quitó sus temores, sus inquietudes, sus disculpas y sus dudas y el Espíritu viene hoy. Existe un grave error moderno que quiero mencionar, es el error de que la venida del Espíritu ocurrió una sola vez y para siempre. Que el cristiano individua no se ve afectado por ello. Creen que es como el nacimiento de Cristo, que sucedió una sola vez y para siempre, y que el más excelente sermón sobre ese nacimiento no puede hacer que se repita jamás y ni aun todas las oraciones de todo el mundo jamás harían que Cristo naciera de nuevo de la Virgen María. Dicen que es como la muerte y resurrección de Cristo, que jamás se repiten. Este error asevera que la venida del Espíritu Santo es un evento histórico, un avance en la obra dispensacionalista de Dios, pero que ahora todo está resuelto y no tenemos que pensar más en ello. Ya lo tenemos todo y si creemos en Cristo es todo y ya no hay nada más. Muy bien. Todo mundo tiene derecho a su propio punto de vista, si cree que tiene base bíblica, pero solamente me gustaría hacer algunas preguntas. No pretendo responderlas, solo las haré y entonces usted puede predicar su propio sermón. ¿Fue la promesa del Padre, con todas sus riquezas de gracia y poder espiritual solamente para los creyentes del primer siglo? ¿El nuevo nacimiento que experimentaron los primeros cristianos es suficiente para todos los demás creyentes, o es ese nuevo nacimiento que experimentaron algo que también nosotros podemos tener? ¿Tiene que repetirse el nuevo nacimiento en cada cristiano antes de que sea válido, o aquella primera iglesia nació de nuevo también por nosotros? ¿Puede usted nacer de nuevo en virtud de otro? ¿El hecho de que aquellos primeros 120 hayan nacido de nuevo significa que nosotros no tenemos que nacer de nuevo también? ¿Puede responder? Usted dirá, no, ciertamente estamos de acuerdo que cada uno debe experimentar el nuevo nacimiento por sí mismo y de manera individual. Muy bien, si eso es cierto, y lo es la llenura del Espíritu que los primeros cristianos recibieron suficiente para nosotros también, ¿se aplica también a nosotros? Ellos tuvieron una llenura, pero ya murieron. Algo más, permítame preguntarle si una comida que haya cenado el apóstol Pedro en el año 33 después de Cristo sería de provecho hoy. ¿Una buena comida de pan, apóstoles? ¿Estaría dispuesto a creer que tenemos lo mismo que ellos tuvieron y que todo creyente que acepte la Biblia y se convierta, de manera inmediata recibe, disfruta y posee ahora exactamente lo mismo que ellos? Claro que sabemos que así es. Este fundamentalismo moderno como lo conocemos y del que formamos parte, es un cumplimiento a recibir los nutrientes de lo que él comió. ¿Satisfactorio de las expectativas del Padre y de Cristo?
La llenura del Espíritu Santo que Pedro recibió en el aposento alto me beneficiará a mí hoy o debo recibir de manera individual lo mismo que él recibió. ¿Qué valor tendría la llenura del Espíritu de la Iglesia de Jerusalén para nosotros el día de hoy si se hubiera sido realizado una sola vez y para siempre y no podemos tener lo mismo hoy? Nos separan miles de kilómetros de agua y 2000 años de tiempo. ¿Lo que les sucedió a ellos podría ser de beneficio para nosotros? Quisiera hacer unas preguntas más. ¿Puede ver alguna semejanza entre el promedio de los cristianos que deambulamos por las ciudades de hoy y los nuestro Padre que está en los cielos tenía altas expectativas de lo que iba a hacer por su pueblo redimido? Cuando su Hijo vino a redimir a ese pueblo, levantó aún más esas expectativas, las clarificó, las extendió, las agrandó y las puntualizó. Levantó una expectativa que simplemente va más allá de las palabras, demasiado bella, grande y emocionante como para imaginarla. Permítame preguntarle, ¿es este nivel de cristianismo el que disfrutamos los fundamentalistas de hoy el mismo que él quiso decir con lo que dijo? Nuestro Señor Jesucristo anunció que se iría al Padre y que iba a enviar un don maravilloso a su pueblo y dijo, quédense aquí hasta que haya venido, porque hará la diferencia entre el fracaso y el éxito para ustedes. Hechos 1:8. Luego llegó el Espíritu. ¿Era el igual a lo que se anticipó? Se dijeron unos a otros, esto es todo. ¡Qué desilusión! No. La Biblia dice que estaban atónitos y maravillados. La palabra, maravillar, estaba en su boca y en su corazón. Él les dio mucho más de lo que les prometió porque la promesa fue dada en palabras, pero el Espíritu Santo fue el cumplimiento. El hecho es que nosotros los creyentes no estamos a la altura de lo que el Señor nos dio y lo que espera de nosotros. Lo que debemos hacer es reconocerlo y hacer algo al respecto. Ciertamente ha habido un abismo entre la promesa y su cumplimiento. Ese abismo no está en el Padre Celestial puesto que Él siempre da mucho más de lo que promete. Ahora le voy a pedir que con reverencia medite en esto y aparte un tiempo para escudriñar las Escrituras, ore y sométase, obedezca y crea, y vea si aquello que nos dio nuestro Señor como posesión de la Iglesia ya es nuestro incumplimiento y satisfacción real. Antes de hablar del asunto de cómo ser llenos del Espíritu Santo, debemos resolver algunos temas. Por no creyentes debemos enfrentarlos y esta es la dificultad principal. Me temo que muchos de ustedes hayan recibido de algún lado la idea de que pueda enseñarles la doctrina de cómo ser llenos del Espíritu Santo en 5 lecciones sencillas. Si esa es su vaga idea del tema, entonces lo único que puedo decirle es, lo siento, porque eso no es verdad, no puedo ofrecerles un curso así. Más bien le digo que hay algunas cosas que deberá resolver primero. Una de ellas es esta. Antes de ser lleno del Espíritu Santo primero debe estar seguro de que puede estar lleno del Espíritu Santo. ¿Es para usted la vida llena del Espíritu? Satanás se ha opuesto a la doctrina de la vida llena del Espíritu con tanta tenacidad como a cualquier otra doctrina. Se ha encargado de crear confusión, se ha opuesto a ella, la ha rodeado de falsas expectativas y de temores. Ha bloqueado todo el esfuerzo de la Iglesia de Cristo por recibir del Padre su patrimonio divino comprado por sangre. Es lamentable que la Iglesia haya abandonado esta verdad liberadora que está a disposición de los hijos de Dios, una llenura completa, maravillosa y totalmente satisfactoria por medio del Espíritu Santo. Así que primero deberá asegurarse de que esto es para usted. Debe asegurarse que se trata de la voluntad de Dios para su vida, es decir, que es parte de su plan total y que está incluido y es resultado de la obra redentora de Cristo, es decir, que Él ya pagó el precio con su sangre. Déjeme hacer un paréntesis aquí para decir que cuando uso el pronombre neutral, Él, me refiero al don. Cuando hablo directamente de la persona del Espíritu Santo utilizo un pronombre personal el o suyo, con referencia a una persona,
pues el Espíritu Santo no es una cosa, pero el don del Espíritu Santo, si podemos llamarlo algo en nuestro idioma. ¿Puede creer que esto es parte del plan de Dios? Debe estar satisfecho con saber que esto no es nada añadido o extra. La vida llena del Espíritu no es una edición especial o de lujo del cristianismo. Forma parte y va junto con el plan total de Dios para su pueblo. Debe también estar satisfecho sabiendo que no es algo anormal. Debo admitir que es inusual, porque hay muy pocas personas que viven a la luz de o disfrutan del don, pero no es anormal. En un mundo en donde todos están enfermos, la salud es algo inusual, pero no sería anormal. Esto es inusual solamente porque nuestra vida espiritual está deteriorada, enferma y muy lejos de lo que debería ser. ¿Puede creer que el Espíritu es digno de ser amado? Además, debe estar satisfecho de saber que no hay nada raro, extraño o tenebroso respecto al Espíritu Santo. Creo que el diablo ha trabajado muy bien al rodear a la persona del Espíritu Santo con un aura de rareza o extrañeza de tal manera que el pueblo de Dios siente que la vida llena del Espíritu Santo pertenece a la gente rara y aislada y que es algo misterioso. Amigo, esto no es verdad. Esa es una maquinación del diablo. Él lo inventó, es el mismo diablo que le dijo a nuestra antigua madre Eva, con que Dios dijo. Y luego tergiversó las palabras de Dios. El mismo diablo ha falsificado al Espíritu Santo. No hay en el Espíritu Santo nada misterioso, nada raro, nada que sea contrario a la operación normal del corazón humano sobre el Espíritu Santo. Él es la esencia de Jesús impartida a los creyentes. Cuando leemos los 4 evangelios vemos con nuestros propios ojos cómo era Jesús, con su maravillosa calma, pureza, santidad, sencillez, dulzura y naturalidad. Debe estar seguro de todas estas cosas al punto de tener una fuerte convicción al respecto. No tenemos que persuadir a Dios. No es necesario persuadirlo. El Dr. A. B. Simpson solía decir, ser LLNos del Espíritu es tan sencillo como respirar, como inhalar y exhalar. También escribió un himno al respecto. Siento mucho que no sea un himno muy bonito porque contiene muy buena teología. ¿Puede creer que esto es bíblico? Si ha llegado a este punto y ha escuchado, pensado, meditado y orado sobre este tema, al punto de saber que la vida llena del Espíritu es para usted, y no tiene duda alguna, entonces ningún libro que lea o sermón que escuche o tratado que alguien le envíe le puede molestar. Usted está tranquilo acerca de esto, está convencido de que, al morir en la cruz, la sangre de Jesús también incluyó el precio de su derecho a tener una vida plena y llena del Espíritu. Si está convencido de ello, y seguro de que no se trata de algo adicional, inusual, extra, de lujo, algo por lo que debe acudir a Dios en oración y ruego, y golpear sus puños sobre una silla para obtenerlo, le recomiendo lo siguiente. Le recomiendo que no haga otra cosa que meditar acerca de los pasajes bíblicos que hablan de esta verdad, ver al final del libro algunas citas bíblicas que hablan del Espíritu Santo. Vaya a la palabra de Dios y medite en los pasajes que tratan el tema que estamos estudiando aquí y profundice en ellas, porque la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10:17. La verdadera fe no surge de los sermones, sino de la palabra de Dios y de la enseñanza que surge de la palabra de Dios. Le recomiendo que esté tranquilo y confiado acerca de esto. No se exalte y no se desanime. La hora más oscura es exactamente la previa al amanecer. Podría ser que este tiempo de desánimo por el que está pasando sea el preludio de una explosión de claridad y de una nueva y hermosa vida si continúa buscando conocer más al Señor. Recuerde que el temor proviene de la carne y el pánico es del diablo. No tema y no se llene de pavor. Cuando la gente se acercaba a Jesús nadie le temía, excepto los hipócritas. Cuando un hipócrita se acercó a Jesús,
Él lo hizo pedazos y lo envió sangrando por todos los poros. Si hubieran estado dispuestos a dejar su pecado para seguir al Señor y se hubieran acercado a Él con sinceridad de corazón diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, el Señor habría tomado todo el tiempo del mundo para hablar con ellos y explicarles la verdad y corregir las falsas impresiones o ideas equivocadas que tenían. Él es el más dulce, comprensivo y maravilloso Maestro del mundo y jamás asusta a nadie. El pecado sí lo hace. Si tiene un sentimiento de pánico en su vida podría ser porque hay pecado en usted del cual tiene que deshacerse. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Antes de ser lleno del Espíritu Santo, usted debe desearlo. Sé que algunos se asombrarán por esto. Alguien dirá, ¿cómo puede preguntarnos si deseamos ser llenos? ¿No le hemos llamado por teléfono? ¿No estamos aquí para escuchar un sermón acerca del Espíritu Santo? ¿No es esta prueba suficiente para usted de que todos nosotros deseamos ser llenos del Espíritu Santo? No necesariamente, y voy a explicar por qué. Por ejemplo, ¿está seguro de que quiere estar poseído por un espíritu que no sea el suyo aun siendo este el Espíritu puro de Dios? ¿Aun tratándose de la esencia paciente de Jesús mismo? ¿Aunque Él sea santo, puro y libre? Aunque sea la personificación de la sabiduría misma, aunque Él tenga el bálsamo sanador y precioso? Aunque sea tan amante como el corazón de Dios. Si ese espíritu llegara a llenarlo, sería el Señor de su vida. ¿Quiere en verdad que sea el Señor de su vida? Le pregunto, ¿quiere que Él sea el Señor de su vida? Sé que quiere los beneficios. Eso se sabe por su silencio. Pero ¿quiere usted pertenecerle a Él? ¿Quiere entregarle las llaves de su alma al Espíritu y decirle, Señor, de ahora en adelante ya no tengo la llave de mi propia casa? ¿Saldré y entraré según tú lo ordines? ¿Está dispuesto a darle la oficina principal de su negocio y de su alma y decirle a Jesús, toma asiento en este sillón y maneja los teléfonos y al personal de la empresa y sé el Señor de todo ello? Esto es lo que significa ser lleno. ¿Está seguro de que eso es lo que desea? ¿Está seguro de que quiere que su personalidad se absorba en aquel que espera que obedezca a la palabra escrita y viviente? ¿Está seguro que quiere que aquel que no tolera los pecados del ego controle su personalidad, por ejemplo, su amor por sí mismo? No se puede tener amor propio y poseer al Espíritu Santo al mismo tiempo, de la misma manera que no podemos tener pureza e impureza al mismo momento y en el mismo lugar. Él no le va a permitir que se sumerja en la autoconfianza. El Dios Todopoderoso prohíbe el amor propio, la autoconfianza, la autojusticia, la autoadmiración, el autoengrandecimiento y la autoconmiseración y no puede enviar a su poderoso espíritu a llenar el corazón que está lleno de todas estas cosas. Una vez más le pregunto si desea que su personalidad se vea controlada por aquel que se opone terminantemente al estilo fácil del mundo. En él no existe tolerancia por el mal, no se ríe de los chistes inconvenientes, no se ríe de las cosas que Dios odia. Si el Espíritu de Dios lo llena, lo va a poner en contra del mundo, así como Jesús vivió en oposición a él. El mundo crucificó a Jesús porque no lo pudo tolerar. Había algo en el que los confrontaba y lo odiaron tanto que lo crucificaron. El mundo odia al Espíritu Santo tanto como odió a Jesús, que es de quien él procede. Hermano, ¿está seguro? Si quiere su ayuda, si quiere recibir todos sus beneficios, pero ¿está dispuesto a vivir con él en oposición a la forma fácil del mundo? Si no, no necesita pedir nada más de lo que ya tiene, porque no lo quiere a él, quizás simplemente piensa que sí. ¿Está seguro de que lo necesita? Una vez más, ¿está seguro que necesita ser lleno? ¿Siente que no puede seguir viviendo como hasta ahora? La verdad no le ha ido tan mal, ora,
lee su Biblia, ofrenda para las misiones, disfruta cantando los himnos, agradece a Dios porque no bebe licor o practica juegos de azar, ni ve películas impuras o inapropiadas, es honesto, ora en su hogar. Usted está satisfecho con todas estas cosas. ¿Pero cree que no podría seguir viviendo igual? ¿Está seguro de que necesita algo más? Quiero ser justo con usted. Quiero hacer lo que hacía Jesús, se volvió a sus seguidores y les dijo la verdad. No quería que tuvieran una idea equivocada. Él les preguntó, ¿están seguros que quieren seguirme? Y muchos de ellos se volvieron atrás. Pero Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Juan 6, 68. Y la gente que no se volvió atrás es la que hizo historia. Los que no se marcharon fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo en el lugar donde estaban reunidos. Los que se marcharon nunca supieron de qué se trataba el Evangelio. Pero quizás siente en su corazón que ya no puede seguir igual, que el nivel de espiritualidad al que ha sido llamado está muy lejano de su realidad. Si siente que hay algo que debe tener o su corazón jamás estará satisfecho, que hay niveles de espiritualidad, profundidades mayores y alturas de comunión espiritual, de pureza y poder que jamás ha conocido, que hay fruto que usted sabe que puede dar, pero no lo está dando, que puede ser suya la victoria que ahora no tiene, le digo, venga. Porque Dios tiene algo para usted este día. Existe una soledad espiritual, un aislamiento interno, un lugar íntimo donde Dios lleva al que lo busca, donde se está solo como si no hubiera ningún otro miembro de la iglesia en todo el mundo. Cuando se encuentra en ese lugar, hay oscuridad de mente, un corazón vacío, un alma solitaria, pero es el preludio del amanecer. Oh Dios, por favor, tráenos de alguna manera al amanecer de un nuevo día, le aquí cómo recibirlo. Primero, presente su cuerpo delante de Él, Romanos 12, 1, 2. Dios no puede enaar lo que no es suyo. Ahora le pregunto, ¿está listo para presentar su cuerpo con todas sus funciones y todo lo que tiene, como su mente, su personalidad, su espíritu, su amor, sus ambiciones, su todo? Esto es lo primero. Es un acto simple y fácil, presentar su cuerpo. ¿Está dispuesto a hacerlo? Lo segundo es pedirlo, Lucas 11, 9-13, haciendo a un lado todas las objeciones teológicas que pueda haber acerca de este texto. Hay quienes nos dicen que el Espíritu Santo no es para la actualidad. Bueno, entonces, ¿para qué lo dejó el Señor en su palabra? ¿Por qué no lo pondría en otro lado? ¿Por qué lo colocaría donde yo pudiera verlo si Él no quisiera que yo lo creyera? Es todo para nosotros y si el Señor quiere que lo creamos, podría darlo sin pedirlo, pero ha escogido darnos la oportunidad de pedir. Pídeme, y te daré, Salmos 2:8, es siempre la orden de Dios, así que, ¿por qué no pedir? ¿Está listo para obedecerlo y hacer lo que Él le pida? ¿Qué será? Sencillamente vivir las Escrituras como las entiende. Es simple, pero revolucionario. Lo que sigue es tener fe, Gálatas 3:2. Recibimos esa llenura por fe, de la misma manera que recibimos al Señor por fe para ser salvos. Nos es dado como un regalo de Dios en poder. Primero viene en cierto grado y medida cuando nos convertimos, de otra manera no seríamos convertidos. Sin Él no podríamos nacer de nuevo, porque nacemos del Espíritu. Pero estoy hablando ahora de algo diferente, un avance más. Hablo ahora de su llegada y toma de posesión de todo el cuerpo, mente, vida y corazón, controlando toda la personalidad de manera gentil, pero al mismo tiempo directa y total para hacerla suya, para que lleguemos a ser la morada o habitación de Dios a través de su Espíritu. Así que suponga que ahora cantamos, el Consolador ha venido, porque en verdad ha venido. Si Él no ha llegado a su corazón en su totalidad,
Lo hará, pero Él ha venido a la tierra. Está aquí y está listo cuando presentamos nuestra vasija de barro para que la LLEN si se lo pedimos y lo creemos. Lo invito a hacerlo, ¿lo hará? ¿Cómo cultivar la comunión con el Espíritu Santo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran ambos tres ahora? Esta es una pregunta que se conoce como retórica, es equivalente a una declaración positiva de que dos personas no pueden andar juntas a menos que estén de acuerdo y para que dos anden juntos deben ser, en cierto sentido, uno solo. También deben estar de acuerdo en que anda, juntos sube en que el andar juntos es para beneficio mutuo. Creo que verá entonces que todo se resume a lo siguiente: para que dos anden juntos de manera voluntaria deben ser en cierto sentido, uno solo. Ahora quiero hablar de cómo cultivar una relación con el Espíritu, cómo hablar con Él cada día y cada hora y no se incomodará cuando le diga que usted puede tenerla. En ocasiones nosotros los predicadores hablamos en tercera persona y podemos desarrollar el hábito de pensar en tercera persona. No hablamos de nosotros mismos sino de ellos. Eso es algo que no me gusta. Creo que debemos ser muy personales cuando hablamos de este tema. ¿Está listo para esto? Me parece que hay algunos que no están listos todavía para escuchar este mensaje. Están tratando de ver hacia dos lados al mismo tiempo. Están tratando al mismo tiempo de tomar algo de este mundo y llevarlo más allá. Sí, ya son cristianos, pero estoy hablando de un avance más allá de las primeras etapas de la salvación donde se cultivará la presencia del Espíritu Santo de tal manera que Él es quien ilumina, bendice, levanta, purifica y dirige sus vidas. No están listos para esto porque no han renunciado a todo lo que tienen por tener el todo. Quieren algo, pero no lo quieren todo. Esa es la razón por la que no están listos. Si usted no ha renunciado al mundo no entenderá de lo que hablo. Quiere el cristianismo solo por el valor y la seguridad que le provee. Solamente quiere lo que cualquiera busca cuando compra una póliza de seguro de vida, de auto o para la casa. Usted no quiere el modernismo porque no tiene un seguro válido, pero está dispuesto a apoyar esa proposición económicamente. Un hombre que quiera un seguro pero que no esté dispuesto a pagar el costo, está equivocado. Si Jesucristo murió por usted en la cruz, usted está muy feliz porque eso significa que usted no tendrá que ser llevado a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Está dispuesto a vivir razonablemente bien porque esa es la prima que debe pagar para garantizar que Dios le dará bendiciones mientras viva y lo llevará consigo al cielo cuando muera. Quizá no está listo para ir a un nivel mayor porque su concepto de la religión es algo más social que espiritual. Hay gente así. Han diluido tanto la religión del Nuevo Testamento que la han despojado de poder alguno. Le han introducido el agua de su propia opinión al punto que ya no tiene sabor. Su mente se dirige hacia lo social. Hasta ahí llega su idea. La gente así puede que sea salva. No podría decir que no lo es, pero sí diría que no están listos para recibir aquello de lo que estoy hablando. El Evangelio de Cristo esencialmente es espiritual y la verdad cristiana obra en el alma humana por medio del Espíritu Santo y eso es lo que hace que hombres y mujeres sean espirituales. No quiero decir esto, pero creo que algunos de ustedes no están listos para este mensaje porque viven más bajo la influencia del mundo que del Nuevo Testamento. Estoy ciertísimo que podría encontrar cientos de cristianos fundamentalistas en el mundo que están más influenciados en su perspectiva de la vida por Hollywood y los medios que por el Señor Jesucristo. Estoy seguro que mucho de lo que se concibe como evangelio en nuestros días no es nada más que una religión ortodoxa diluida y parchada en el corazón, que está vendida al mundo con sus res, gustos y ambiciones. El tipo de enseñanza que he presentado ha molestado a algunas personas.
No voy a disculparme por ello porque si he vivido la vida pensando que estoy bien y un hombre de Dios me viene a decir que todavía hay mucho terreno que debo conocer, necesariamente me va a molestar. Esa es la primera reacción que viene al alma que quiere conocer a Dios. Donde sea que la palabra de Dios nos toque, nos molesta. Así que no se moleste por esa molestia. Recuerde que es normal. Dios tiene que sacudirnos de vez en cuando. Pero hay otros que sí están preparados. Son los que han hecho un grandioso y dulce compromiso. Han visto que el cielo se acerca cada vez más y la tierra se aleja, las cosas de este mundo les son cada vez menos atractivas y las del cielo comienzan a atraerlos como la luna al mar porque ya están preparados. Así que les daré estos principios para ayudarles a tener uno. El Espíritu Santo es una persona viviente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En sí mismo Él es Dios, y como es una persona, podemos cultivar una relación con Él. La relación se puede promover y cultivar como con cualquier otra persona. La gente puede crecer en nosotros, así ser llenos del Espíritu Santo como el Espíritu, que es una persona, también puede crecer en nosotros. 2. Ser absorbido por Jesucristo. Sea absorbido por Jesucristo y hónrelo. Juan dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:39. Por favor note que el Espíritu descendió cuando Jesús fue glorificado. Este es un principio. Recuerde que Él vino y fue derramado como una inundación sobre la gente porque Jesús ya había sido glorificado. Así estableció el principio de que Él jamás llenará la vida de alguien a menos que Jesús haya sido glorificado en esa persona. Por lo tanto, si usted se dedica a dar gloria a Jesús, el Espíritu Santo se convertirá en el iniciador activo, lo buscará para conocerlo mejor, lo levantará, lo iluminará, lo llenará y lo bendecirá. Honrar a Jesucristo es hacer las cosas que Él ha mandado hacer, confiar en Él como el todo, seguirlo como pastor y obedecerle por completo. ¿Cómo cultivar la comunión con el Espíritu Santo? Cultivemos al Espíritu Santo honrando al Señor Jesús. Al honrar a Jesús, el Espíritu de Dios se complace en nosotros, deja de refrenarse, se fortalece, entra en intimidad y en comunión y se da a sí mismo, entonces sale el sol. El cielo se acerca más cuando Jesucristo es nuestro todo en todo. Glorificar a Jesús es la ocupación de la Iglesia y también es la obra del Espíritu Santo. Podemos andar junto a Él cuando estamos haciendo lo mismo e ir en la misma dirección que Él y a su misma velocidad. Debemos ser absorbidos con Jesucristo. Debemos honrarlo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. Así que honremos al Señor Jesús. No solamente de manera teológica, sino honrémoslo en lo personal. 3. Andar en justicia. Andemos en justicia. La gracia de Dios que produce salvación también enseña al corazón que debemos apartarnos de toda impiedad y deseos mundanos para vivir de manera sobria, justa y piadosamente en este mundo. Así que ahí tiene las 3 dimensiones de la vida. Sobria, se refiere a mí mismo. Justa se trata de mi prójimo y piadosamente se trata de Dios. No cometamos el error de pensar que podemos ser espirituales sin ser buenos. No nos equivoquemos pensando que podemos andar en el Espíritu Santo y al mismo tiempo ir por un camino equivocado, sucio o miusto, porque ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Él es el Espíritu Santo y si ando de manera no santa, ¿cómo puedo tener comunión con Él? 4. Hacer de tus pensamientos un santuario limpio, delante de Dios nuestros pensamientos son cosas, nuestros pensamientos son los adornos que hay en el santuario en el que vivimos.
Si nuestros pensamientos han sido purificados por la sangre de Cristo en una habitación limpia, aunque llevemos puesto externamente pantalones llenos de grasa. NUS, los pensamientos deciden en gran medida el modo, clima y ambiente que existe dentro de NUS, corazón, y Dios considera que nuestros pensamientos son parte de nosotros mismos. Los pensamientos de paz, de piedad, de caridad, de Dios, del Hijo de Dios, todas estas son cosas puras, buenas y nobles. Por tanto, si usted cultiva la relación con el Espíritu, debe controlar sus pensamientos y no permitir que su mente sea un desierto en el cual rumian todo tipo de bestias sucias y vuelan los buitres. Debemos tener un corazón limpio. 5. Buscarlo en su palabra. Al Espíritu Santo lo encontramos en la palabra de Dios. No lea otras cosas. Algunos me dirían, miren quién habla. Está bien, díganlo, no me enfado, pero ahora estoy leyendo menos cosas al hacerme viejo, no porque esté perdiendo interés en este viejo mundo que sufre, sino porque mi interés está creciendo cada vez más en el mundo de arriba. Así que le digo, no trate de saberlo todo. No puede. Encuentre al Espíritu en la palabra porque el Espíritu Santo fue quien escribió este libro. Él lo inspiró y Él se revela en sus páginas. ¿Qué debemos hacer cuando abrimos la Biblia? Meditar. Debemos abrir la Biblia y meditar en ella. Esto es lo que hacían los santos de antaño. Meditaban. Colocaban su Biblia en su vieja silla hecha a mano, se arrodillaban en el piso de madera y meditaban sobre la palabra. Al hacerlo, su fe se remontaba. El Espíritu y su fe se iluminaban. No tenían más que una Biblia de letra pequeña y márgenes angostos impresa en papel de baja calidad, pero conocían mejor su Biblia que algunos de nosotros con todas nuestras ayudas modernas. Debemos practicar el arte de la meditación en la Biblia. Por favor, no tome un libro de frases para salir a formar un club. No, por favor. Solamente medite. Eso es lo que necesitamos. Tenemos todo demasiado bien organizado. Seamos cristianos sencillos. Abramos la Biblia, coloquémosla en una silla y meditemos en ella. Ella se abrirá a nosotros y el Espíritu de Dios vendrá y anidará en nosotros. Así que sea un meditador. Lo desafío, inténtelo por un mes y vea cómo funciona. Ponga a un lado preguntas y respuestas y manuales para llenar espacios en blanco acerca de Noé. Haga a un lado esa basura barata y tome una Biblia, ábrala, arrodíllese y ore, Padre, aquí estoy. Comienza a enseñarme. Él lo hará y le enseñará acerca de usted mismo, de Jesús, sobre sí mismo y de la palabra, sobre la vida y la muerte, el cielo y el infierno y sobre su propia presencia. 6. Cultivar el arte de reconocer la presencia del Espíritu Santo. Tengo un punto más que compartir. Cultive el arte de reconocer la presencia del Espíritu Santo en todos lados. Familiarícese con el Espíritu Santo y luego comience a cultivar su presencia. Cuando se levante por la mañana, en vez de esconderse detrás del periódico, ¿podría dedicar unos pensamientos a Dios mientras desayuna su toronja? Recuerde que cultivar la familiaridad del Espíritu Santo es un trabajo. Es algo que hay que hacer, y aún así es algo sencillo y satisfactorio. Es como cultivar el reconocimiento de su bebé. Usted lo empezó a hacer en el preciso momento en que vio por primera vez a ese diminuto ser arrugadito, que lloraba y que no lo conocía. Era un pequeño extraño para usted. Entonces comenzó a cultivar su relación con él y él sonreía. En realidad no era una sonrisa, se trataba de un cólico. Pero usted pensaba que era una sonrisa y se deleitaba en ello. Muy pronto mueve su brazo y usted piensa que lo está saludando. Luego produce unos sonidos guturales y usted piensa que dijo, mamá, se llegan a familiarizar.
¿Es este tema del Espíritu solo para ministros de Dios? ¿Es acaso para amas de casa? Sí. Es para amas de casa, empleados, lecheros, estudiantes. Si lo ve, lo cree, y se rinde a él, no habrá una sola cosa común o sin importancia en la calle. No habrá ninguna obra común o profana que usted haga. Lo más insignificante puede convertirse en una ministración sacerdotal cuando el Espíritu Santo toma el control y Cristo es su todo en todo.